Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Primer invitado, el doctor Nino Casanelo, académico y penalista. Le invitamos para hacer unas reflexiones, una lectura del caso Purga, que este lunes 3 de marzo se emitiera la sentencia. En primera instancia, el Tribunal Nacional, integrado por los jueces Daniela Camacho Ponente, Felipe Córdoba y Marco Aguirre, dictaminaron, condenaron a 13 años, 4 meses al ex legislador Pablo Muentes, a la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, y al ex juez del Guayas, Johan Marfetán, en calidad de líderes de una red de delincuencia organizada para obtener fallos judiciales a cambio de dinero y prebendas, dice el dictamen. Y a Reinaldo Ceballos, ex juez del Guayas, Guillermo Valareso, Nelson Ponce, Henry Taylor, y el coronel Juan Riofrío, ex director del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quienes participaron, según el fallo, en calidad de colaboradores, a 9 años y 3 meses de prisión. Y Alberto Lino y Ruth Solano se les condenó a 1 año y 4 meses de cárcel por su cooperación eficaz en la causa, lo que rebajó sus penas por participar como colaboradores también. ¿Cómo ha visto este caso, doctor Nino Casanelo? Muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Un saludo también a la audiencia de Democracia TV. Bien, con algunas reflexiones interesantes. Escuchamos con detenimiento la lectura de la sentencia. Y en tal sentido, pues, algunas cuestiones a rescatar, principalmente por parte de los jueces del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. En primer lugar, es muy interesante porque al estar atento al fallo nos dimos cuenta que la Corte se centró principalmente en 2 de los eventos de una u otra manera esbozados por Fiscalía. ¿Y cuáles eran estos? Pues principalmente el caso o el denominado caso Banco del Pacífico y el denominado caso Cuerpos de Ingenieros del Ejército. La Corte sí fue enfática, y eso hay que reconocerlo, en que por lo menos de las pruebas aportadas por Fiscalía no había podido establecer la existencia de los eventos denominados como Aleafito o el evento denominado caso Tierras. De hecho, ambos casos, al no existir, de acuerdo a lo que dijo el Tribunal de la Corte, elementos suficientes para establecer su existencia o su fiabilidad y la responsabilidad de alguno de los implicados, generaron, por ejemplo, la sentencia ratificatoria de inocencia de al menos 2 de los procesados. Uno de ellos, pues, el señor Alarcón, y otro, el exfuncionario Saúl Mero de la Corte, de quienes la Corte Nacional señaló, pues, no existieron elementos que pudieran enervar su presunción de inocencia. Y eso es importante porque significa que de un proceso tan largo, un proceso tan significativo, sí tenemos fallos por parte de la Corte que han tratado de ir un poco más, digamos, de la coyuntura y analizado hecho a hecho. Ahora bien, cuando se refirió a los casos que le comentaba, me refiero a Banco del Pacífico y también al denominado caso Cuerpo de Ingenieros del Ejército, sí fue estructurando de una u otra manera una hilación, o al criterio de la Corte Nacional, una suerte de encadenamiento de acontecimientos que dieron cuenta de la existencia de una estructura de delincuencia organizada, que era el delito, pues, que se pesquisaba, señalando, pues, como su digámoslo así, director, al exasambleísta Pablo Muentes, su ejecutora, a la expresidenta de la Corte Nacional de Justicia, de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, la doctora Gallardo, y eventualmente como su ejecutor al ex juez Marfetán, colocando a los demás jueces de sala como colaboradores y finalmente, pues, refiriéndose a algunos de los funcionarios, por ejemplo, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, algunos como colaboradores, y en el caso de 2 ciudadanos en particular, sobre todo que rindieron testimonios y aportaron pruebas en calidad de colaboradores eficaces con una prueba reducida, el ex juez Lino, así como
la exfuncionaria del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth apellido Solano. Solano. Sí. Entonces, esta distinción nos ha permitido ver más allá, pues, de la coyuntura, más allá de lo que se puede revisar a veces en medios de prensa, un análisis pormenorizado que a criterio de la Corte ha permitido llevar a decir o a señalar que existía esta estructura de delincuencia organizada. Hay que decirlo, la Corte no quiso valorar, por ejemplo, a propósito de una alegación de exclusión de prueba de las defensas, las bitácoras, y con las bitácoras nos referimos a esta serie de fotografías que en algún punto incluso circularon en medios, pues, de las personas que ingresaban a la casa del ex asambleísta Muentes. Señaló que no podía hacerlo porque a la audiencia de extracción de esta documentación no habían podido comparecer las partes por falta de notificación, ¿sí? Y como habíamos revisado, pues tampoco valoró el testimonio anticipado del señor Daniel Salcedo por no considerarlo relevante o significativo en cuanto a los hechos que aquí se investigaban. Ahora, debo destacarlo, ¿sí? Las defensas técnicas, algunas habían al final de la lectura de la sentencia señalado que era su deseo apelar, algunas se han expresado de manera pública y lo entendemos desde la fuerza de la defensa, contrarias al pronunciamiento de la Corte Nacional, y eventualmente, un poco pues para que la ciudadanía lo entienda, si bien esta sentencia en primer lugar evita la caducidad de la prisión preventiva por un fallo de la Corte Nacional de Justicia, una resolución de corte, no significa que estén firmes y que la presunción de inocencia de estas personas ya haya sido enervada del todo. Es un primer momento. Ellos tienen la opción ahora de apelar ante un nuevo tribunal de la Corte Nacional de Justicia y eventualmente tendrán la opción también, si es que no estuvieran de acuerdo al fallo que este tribunal de alzada emitiera, a interponer un recurso extraordinario de casación. Lo propio en el caso de que fueran absueltos en segunda instancia lo podría hacer la Fiscalía, pues no. Ese es un poco el estatus en el que se encuentra el caso Purga, y particularmente que nos ha dado una solución un año después, sin que exista causa de la prisión preventiva, a una situación que claramente generó incertidumbre o por lo menos escozor en el seno de la Administración de Justicia. Es importante señalar, sí, que dentro de los hechos, de una u otra manera esbozados por Fiscalía, de 4 eventos finalmente se ha sancionado por 2, y no es cosa menor, porque de alguna manera le ha permitido, a partir del trabajo de las defensas técnicas de varios de estos procesados, definir los hechos puntuales existentes en esta organización. Y me pareció importante también señalar que el Tribunal de la Corte Nacional sí fue enfático y le dijo a la Fiscalía que de una u otra manera creía importante que fuera procesada, siendo ella parte de esta red, de acuerdo al relato de los hechos, la señora Mayra Salazar, y que le llamaba la atención que no se encontrara involucrada entre los procesados. Eso sí es un hecho a destacar, ¿no?, en esta sentencia. Doctor Nino Casanelo, es decir, para estar absolutamente claros, en esta instancia, por el dictamen del Tribunal de la Corte Nacional, se ha comprobado que hubo una red de delincuencia organizada para obtener fallos judiciales a cambio de dinero y prebendas. Sí, es correcto. El tribunal así lo ha definido. Ha dicho en el caso particular del Banco del Pacífico que la red operó en beneficio del ex asambleísta Muentes, en su grado, digámoslo así, de gran director de la organización. Concatenó hechos como el nombramiento de jueces a la Corte Provincial, la necesidad de favorecer a sus intereses directos en el plano de una deuda que se mantenía con el Banco del Pacífico. Y en lo que respecta al denominado Cuerpo de Ingenieros del Ejército, pues se habló de un beneficio patrimonial directo, en este caso para la organización, que por duro que parezca, pues tiene que ver con el cambio de un piso de uno de los salones de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Ese fue el hecho alrededor del cual giraron. Son 2 eventos que daban cuenta, a decir del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, de la existencia de una red de
delincuencia, una estructura de delincuencia organizada a la luz de lo que establece en la Convención de Palermo, por lo menos así lo recogieron en su fallo, y que funciona que era, era menester proceder a imponer la máxima sanción prevista posible con agravante por ser funcionarios públicos a la mayoría de sus partícipes, ¿no? Eso es algo muy importante de recalcar. La Corte lo señaló, le aplicó la máxima aumentada en un tercio, tanto a quienes refirió como líderes de esta red, como aquellos a los que se refirió como colaboradores. También dejó muy claro el Tribunal de la Corte que todos eran autores directos, pues que no existían ni autorías y complicidades, sino autorías directas por parte de todos, por ser este un delito principalmente que se configura por la pertenencia a la organización, ¿no? Doctor Nino Casanelo, y el papel del cuerpo de ingenieros que fue enredado en una acción de protección en Quito, fueron a Guayaquil, fueron atendidos, quizás no ha sido debidamente aclarado, o sí lo está, porque como usted bien señalaba, en calidad de colaboradores del sentenciado, el ex jefe del cuerpo de ingenieros, Juan Riofrío, que de lo que se ha visto nunca explicaron muy bien ni la defensa en ese sentido. Bien, la tesis alrededor de este hecho era muy puntual, ¿no? El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a través de su principal de esa época, señor Riofrío, y de su funcionaria, apellido Solano, estaban interesados en que a nivel de corte provincial se conociera la apelación a un fallo de un juez de San Borondón que estaba condenando a esta institución como contratista incumplido, ¿no? Entonces, en el trámite de discutir cómo esto se podía revertir, por lo menos esto es lo que se ha señalado a nivel de la Corte Nacional en el caso Purga, eventualmente acordaron con esta estructura o esta red criminal, y así fue como lo planteó la Fiscalía y como lo acogió la Corte, que se cambiara el piso de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, a cambio pues de tener una revocatoria parcial de este fallo. Por lo menos ese es el hecho que dio como probada la Corte en el fallo que nos leyó el día lunes. Entonces lo que dice es que se utilizaron fondos y recursos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, particularmente de la cantidad utilizada para el cambio del piso, ¿sí? Y que esta sirvió principalmente para lograr, digámoslo así, el beneficio de este fallo que lo quitaba en la lista de proveedores incumplidos. En tal sentido, se condenó como parte de la organización no solo a las personas que de una u otra manera lograron una resolución favorable, en este caso el cambio de la conducta digamos, de la sentencia o su revocatoria parcial, sino también a los jueces. Y esto sí ha traído de alguna manera un señalamiento por algunos colegas, es entendible, habrá que ver qué dice la Corte Provincial de Justicia eventualmente, que dicen, bueno, por último, quienes eran miembros de la organización, a lo mejor eran los jueces o las personas que de una u otra manera intercambiaron estos servicios. ¿Hasta qué punto podríamos decir que fueran parte dos personas? Me refiero al ex comandante general del Cuerpo de Ingenieros o a su auxiliar en materia jurídica de esta organización. A lo mejor ellos son reos de tentativa de cohecho o de cohecho, si es que ésta se perfeccionó, ¿no? Dependiendo de los hechos que se probaron. Pero ciertamente, pues, por lo pronto han sido incluidos en esta sentencia, que como le decía, estimado Miguel, además escuchando con mucha atención las alegaciones de las defensas técnicas, bastante interesantes de algunos de los procesados, muy seguramente tendrá todavía mucha tela que cortar en la apelación con respecto a la sentencia o condena con algunos procesados en particular. Sin perjuicio de eso, pues creo que es rescatable el esfuerzo que ha tratado de hacer la Corte por lograr una sentencia sin que opere una caducidad, que será un riesgo latente hasta el día siguiente, digámoslo, a la lectura de la sentencia. Y eso es algo que no ha ocurrido, y creo que por lo menos deja en la ciudadanía una sensación de que ha sido prioritario, al igual que el caso Metástasis en su momento, esclarecer las características de estos hechos. Si se va a sostener en el tiempo contra todos los procesados el día de hoy, pues eso solo lo sabremos a medida que las audiencias se vayan agotando, porque
debo reconocerlo, varias de las defensas técnicas de muy alto nivel también han sido capaces de señalar algunos errores o vacíos conceptuales importantes en la teoría del caso de fiscalía, que habrá que ver si se los acoge a nivel de corte provincial o a nivel de corte nacional eventualmente. Por lo pronto, particularmente en el denominado evento Banco del Pacífico, pues es tal vez el que mayor gravedad ha revestido a la hora de atar los hechos. Y hay que ver también qué tanto va a afectar esta teoría, por ejemplo, la exclusión de las bitácoras. Usted recordará, pues eso acreditaba, a decir de muchos, de alguna manera la periodicidad con la que la organización se reunía, pues en teoría a preparar de una u otra manera los diferentes momentos en los que se iba a actuar. Y sin embargo, pues hoy ha sido excluida del procesamiento a criterio del Tribunal de Primera Instancia. Habrá que verlo con el tiempo, ¿no? Doctor Casanero, de darse la apelación, más allá del pedido de aclaración y de ampliación, que no va a cambiar este fallo, sino ampliar y explicar bien, en la apelación podrá presentarse, le consulto, nuevas pruebas, podrá incluirse las bitácoras, podrá también descargarse, decía el caso del Cuerpo de Ingenieros, tener una mejor defensa técnica con mayor solidez, como para cambiar, para reducir, o al menos porque al ex director del Cuerpo de Ingenieros, al coronel Juan Río Frío, lo han puesto 9 años y 3 meses de prisión. ¿Puede cambiar esto, por favor? En términos generales, desde luego, ¿no? Una apelación siempre supone la revisión de la valoración de las pruebas realizadas por el tribunal, y una de ellas podría incluir, por ejemplo, si es que sí lo decidiera el Tribunal de Alzada. Hay que entender que aquí 3 nuevos jueces de la Corte Nacional van a actuar como si fueran jueces de apelación, ¿no? Una nueva instancia. Entonces, estos 3 nuevos jueces podrían evaluar si las razones por las que se excluyó en primer lugar esa prueba originaria, las bitácoras, a lo mejor no son válidas para ellos, y deciden pues que era procedente valorarlas, y a la luz de ellos reforzar tal vez la teoría de fiscalía, que habrá que ver si decide apelar de estos hechos en concreto. Ahora, respecto al cuerpo, a los miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, al ex titular, él tiene la posibilidad pues de señalar, como le decía en su momento Miguel, decir, bueno, pero si usted me está diciendo que yo era el directivo de una organización que se benefició de una decisión, a lo mejor usted lo que quiere es procesarme a mí por cohecho. Esa es una línea de defensa posible, ¿no? No necesariamente por pertenecer a esta estructura, que si existía, pues lo que pasó es que se cruzó en el marco de las actuaciones de mi subalterno. A lo mejor su defensa dice, en el caso particular del ex titular del Cuerpo de Ingenieros, nunca hubo conocimiento de que estas cosas se estaban realizando, no más allá de toda duda razonable, y en función de aquello no resulta viable que él sea procesado por estos hechos, ¿no? Ahora, es importante también ver algunos de los colaboradores de la estructura, ¿no? Yo diría que quienes de una u otra manera pertenecieron en grado de colaboradores, habrá quienes aleguen pues que realmente no participaron. Hay algunos jueces, como por ejemplo el caso del ex juez Taylor, cuya defensa técnica pues lleva adelante, señaló en varias ocasiones que los hechos por los que se le atribuía ser parte de la estructura no habían sido corroborados, y que él había actuado, digamos, de manera fortuita en varios de los casos. Y presentó argumentos para demostrar esto. Habrá que ver si la Corte a lo mejor valora esto y considera que ese juez en particular no es miembro de la estructura. Tenían ustedes también casos a nivel de los señalados como directivos, como es el caso de la ex jueza de la Corte Provincial, la doctora Gallardo, que también señalaba en varios de los espacios, por ejemplo, sin las bitácoras, que más allá de una relación de amistad, pues no existían algunos de los hechos pues, que se le atribuía haber coordinado, una ausencia, por ejemplo, de participación directa en el llamado caso Banco Pacífico. Entonces, ahí vamos a ver cómo la Corte Nacional a nivel de apelación valora estos hechos, y si logra enervar lo que para el Tribunal de Primera Instancia han sido ya hechos probados de la existencia de esta organización, y si todos son parte de esa organización. Yo ahí sí, y debo reconocerlo, incluso por las condiciones del caso, tenemos defensas técnicas pues, que han llevado adelante un trabajo bastante bueno, ¿sí? Al punto, como le decía Miguel al inicio de esta conversación, que se ha logrado enervar 2 hechos
de los presentados por Fiscalía. Me refiero al denominado evento Fito y al otro, al denominado evento Tierras, al punto de que algunos ciudadanos, pues, como es el caso del señor Alarcón, ya fueron declarados en inocencia, o el caso del doctor Mero, exfuncionario de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Entonces, no me sorprendería pues que un tribunal de alzada, valorando los mismos hechos, pudiera llegar a una conclusión distinta, tal vez no contra todos, sino contra algunos puntualmente hablando, ¿no? Ya le digo, podría ser el caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, podría ser con relación a alguno de los jueces que han sido señalados como colaboradores, o incluso alguno de los miembros de la estructura principal. Solo el tiempo lo dirá, ¿sí? Pero hoy por hoy, y eso es rescatable, sí, para la justicia, por lo menos tenemos un fallo. Miguel, usted recordará la discusión amplia que tuvimos hace 1 o 2 meses sobre el tema de Metástasis. Sí, por lo menos lo tuvimos antes de que empiece la discusión sobre si iba a operar o no una caducidad. Y hoy los procesados tienen la opción de recurrir a una segunda instancia en un tiempo, debemos decirlo, bastante más rápido que el que usualmente experimentamos en otros temas. Creo que se le ha dado la premura necesaria por parte de Fiscalía General del Estado, de la Corte Nacional, incluso de las defensas técnicas, para poder llegar a una sentencia de primera instancia en el tiempo en que lo hemos logrado. Obviamente, pues, tanto para Fiscalía como acusadores, como para las defensas técnicas en el caso de los procesados, están ansiosos, supongo yo, de llegar a la apelación para lograr, lograr un fallo distinto, acorde a sus intereses. Pues no, en el caso de Fiscalía, acogiendo otras pruebas, probablemente estableciendo algún mecanismo de reparación más claro, porque en buena hora pues que lo tocamos. El mecanismo de reparación, a decir del tribunal, pues deberá ser liquidado al momento de la ejecución de la sentencia. No establecieron un monto fijo en lo que se refiere a la reparación integral, sí en cuanto a las multas, pues, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, todavía falta bastante en materia de reparación a los acusadores particulares, Consejo de la Judicatura, Procuraduría General del Estado, y me parece que el tercero era Banco del Pacífico, ¿no? Les han mandado a liquidar sus reparaciones integrales al momento en que se ejecute la sentencia. Como consecuencia de este dictamen, si se confirma en las siguientes instancias, significa que lo que logró con esta ayuda de jueces el señor Pablo Méndez queda en nada frente al Banco del Pacífico. Ciertamente, esa sentencia ejecutoriada se transformaría en un elemento muy fuerte que podría eventualmente implementar acciones a nivel civil o incluso a nivel de la Corte Constitucional eventualmente, para enervar varios de los fallos constitucionales y también civiles que había logrado en su momento el exasambleísta, y que además fueron revisados como elementos de prueba en este proceso, ¿no? Eso sí sería muy probable que así sean utilizados o implementados, ¿no? ¿Puede cambiar, digamos, la estrategia, la defensa, quienes han sido sentenciados, como para en la segunda instancia buscar con defensas más técnicas lograr revertir al menos el fallo de primera instancia? En todo momento pueden cambiar sus líneas de argumentación, pero ahí debo ser muy sincero, Miguel, ¿no? Creo que el trabajo de las defensas dentro del marco de los hechos que circundaron el caso estuvo a la altura, fue bastante técnica, ¿sí? Tanto así que le digo, de 4 acontecimientos enervaron 2 y hoy la sentencia se produce por 2. Y sí le digo, por lo menos desde el análisis de la delincuencia organizada, no lo vamos a decir que al 100%, pero sí podríamos tener al menos discusiones interesantes de cara a qué significa pertenecer a una organización en la teoría, digamos, de los hechos, ¿no? Una cosa es que alguien haya recurrido a una organización para lograr un fallo, en cuyo caso puede ser procesado por cohecho u otro delito. Y una cosa distinta es que por el hecho de haber requerido de esa organización su favor, digamos, para lograr una resolución, se lo involucre como parte de esa estructura, que sería, por ejemplo, el caso de la exfuncionaria del Cuerpo de Ingenieros y su titular. Si al final del día ellos se beneficiaron de un, digámoslo así, servicio ilícito que proveía esta organización,
es posible que ellos tengan un caso fuerte para decir yo no soy parte de ella. Lo mismo si alguno de los jueces hoy señalados como colaboradores o directores dice, oiga, de los eventos, ya no 4, sino 2 que se han podido probar, no me ha podido usted demostrar mi participación directa en este, ¿hasta qué punto me puede usted aplicar una pena por esta sanción, ¿no? Esto, como le digo, Miguel, no significa ni que todo el caso tenga un problema, ¿sí? Ni que de una u otra manera todos los procesados sean inocentes. Lo que significa es que cada uno sabrá presentarle a los tribunales que vengan, tanto en la apelación como en la casación, las razones por las cuales tal o cual evento no tiene una forma de ser atribuible a un procesado. Otro tema importante, esbozado por las defensas, también tratado en el juicio, sí, valorado por el tribunal, al menos por lo que dijo, obviamente no ha acogido esta tesis, es los señalamientos que se hicieron alrededor, digámoslo así, de audios filtrados, usted lo recordará, de un personaje que se atribuía de una u otra manera haber incidido en el desarrollo del caso. Esas alegaciones, sí, no han sido tomadas en cuenta. Me refiero a un supuesto ex colaborador del Banco del Pacífico que habría de una u otra manera llevado a la señora Salazar supuestamente a hacer algún tipo de señalamiento específico para articular este caso. Pero sí le puedo decir que la Corte, por ejemplo, llamó la atención o sí le dijo a la Fiscalía que no entendía por qué la señora Salazar no estaba procesada. No fue incluida. Era Salazar, sí, es correcto. Y de otra parte, ha señalado que este evento no lo ha considerado suficientemente probado como para enervar su valor probatorio en el juicio. A lo mejor un tribunal de alzada ahora en la apelación sí lo hace, o en defecto esto es acogido por el Tribunal de Casación. Si ninguna de estas dos instancias lo hiciera, ciertamente tendríamos pues que se está desconociendo la tesis de las defensas de que existió una triangulación, digámoslo así, para hacerle daño a estas personas. Si se acogiera eventualmente esa tesis, pues probablemente tuviéramos, incluso podría haber hasta un pronunciamiento de nulidad. Pero el tiempo lo dirá. Lo cierto es, Miguel, que el día de hoy, sí, ya tenemos una sentencia en un caso muy sensible para la Corte de Justicia Provincial del Guayas y que las defensas técnicas tendrán que llevar sus inquietudes, sus disconformidades y también la Fiscalía, sus disconformidades con este fallo de primera instancia, si las tuviera en valoración probatoria, en marco de indemnizaciones, a la segunda instancia, que está próxima a acercarse. Un tema final por ahora con el doctor Nino Casanelo, académico y penalista. La doctora Ruth Solano, que fue asesora jurídica en el Cuerpo de Ingenieros, ella dio cooperación eficaz, por ello se le ha rebajado la pena a 1 año 4 meses, pero resulta que ella como asesora jurídica le guió, y aquí quizás es una falla del director del Cuerpo de Ingenieros, el coronel Riofrío, le llevó a todo esto. Ella reconoce lo que ha hecho, da colaboración eficaz, pero a quien le guió para que haga esto, le condenan a 9 años, 3 meses de prisión al coronel Riofrío. Eso es un poco lo que le comento, Miguel. Digámoslo, vamos a ponerlo antes de esa discusión de si lo guió o no. Tanto el ex comandante Riofrío como ella se entiende que eran usuarios de esta red criminal, ¿no? Si es que la red criminal existe, como lo ha dicho la Corte, proveía fallos a cambio de réditos económicos, materiales de otro estilo, en este caso el piso de la Corte. Digámoslo así, que entonces ellos concurrieron a esta red criminal para beneficiarse de un fallo como sujetos externos, ¿sí? ¿Hasta qué punto podrían ser ellos miembros de esta red? Estos son algunos de los cuestionamientos que se hacen desde los foros legales. Si son usuarios de la red, al final del día ellos son procesables por cohecho, porque lo que fueron es a buscar una estructura criminal que les proveyera de las decisiones que quisieran. Esto es en primera instancia, pero ¿hasta qué punto podemos decir entonces que ellos estaban coordinados con los miembros de esta red? Por lo tanto, ¿eran o no procesables por delincuencia organizada? Ahí habría una discusión. Pero luego, si en el procesamiento de ese cohecho, de ese delito, sí, primigenio, se llegase a determinar que las actuaciones del ex comandante se dieron en el marco de la asesoría recibida sin saber jamás él que alguna de las actuaciones llevadas a cabo era ilegal, pues
logrará de una u otra manera también demostrar su inocencia. Ahora, asimismo soy duro. Si de hecho se demuestra, como lo ha dicho la Corte, que siempre estuvo en conocimiento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, sus titulares y funcionarios, que existía de una u otra manera una prestación de este cambio de piso a cambio de lograr un fallo, aun cuando pudiéramos discutir si son reos de delincuencia organizada, ciertamente sería muy difícil de controvertir que de una u otra manera al menos participara en un delito de cohecho. Pero estamos hablando sobre supuestos, hay que esperar la apelación y ver si este desarrollo de líneas jurisprudenciales le sirve, en este caso a esos procesados en particular y las otras de las que hemos discutido a los otros procesados, y veremos con el tiempo si la Corte Nacional va ratificando o no este fallo. Por lo pronto, y creo que un hecho con el que tenemos que quedarnos, es que al menos tenemos una sentencia de primera instancia donde no han operado caducidades y sobre la cual los procesados tienen la posibilidad de concurrir en una segunda instancia o eventualmente, si así lo consideran, un recurso extraordinario de casación, ¿no? Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención al académico y penalista doctor Nino Casanelo por abordar la última sentencia que se diera este lunes 3, cuando el martes 4 caducaba la prisión preventiva. Lo hizo en el día anterior, pero lo hizo y ha sido destacado por sancionar delincuencia organizada en el país y obtener fallos judiciales a cambio de dinero y prebendas. Doctor Nino Casanelo, muchas gracias por la atención a la revista de Opinión Democracia. A usted, Miguel, y un saludo a toda la audiencia de Democracia TV. Saludos. Muy amable. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa, a una cadena y luego una pausa y posteriormente diálogo previsto aquí en los estudios de la revista de Opinión Democracia con el doctor Javier Palacios, constitucionalista, sobre el papel, los dictámenes de la Corte Constitucional y su renovación parcial. A continuación, XFM se une a una cadena nacional.